No te quedes a vivir en Ofendilandia. Repito, no te quedes a vivir en Ofendilandia. Amén. Así que Ofendilandia, hermanos, es un país donde mucha gente está yéndose a vivir en estos días. En esta nación se consigue fácilmente un terreno para poder edificar, construir una casa. Mucha gente se está radicando en alguna de las ciudades de Ofendilandia. No es difícil adquirir una propiedad en Ofendilandia. Es muy barato, es fácil, no necesita mucha inversión. Todos podemos adquirir una propiedad ahí, sin importar si eres hombre o mujer, si eres rico, pobre, si eres anciano o si eres joven. Algunas características de esta nación son su superprotección. Podés restringir el acceso a muchas personas, incluso amigos, familiares, hermanos de la iglesia, vecinos. Tiene un perímetro vallado infranqueable. Nadie puede acercarse. Te permite disfrutar de una soledad imposible de vivir en otro lugar. El aislamiento es tal que nadie puede acercarse para hacerte daño. Cuando vivís varios años allí, podés conseguir tu residencia transformándote en un ofendilandés, que sería el gentilicio, ¿no?, de los que viven en Ofendilandia. Una de las provincias que más elige la gente para vivir es Resentimiento Beach, ¿no?, porque es muy turístico, es un lugar donde muchos se quedan a vivir. Las islas Rencor y Odio son la atracción turística por excelencia de Ofendilandia, y todos pasan por allí en algún momento. Pero la capital, la ciudad más grande y más fuerte, es Amargura City, y es donde la gran mayoría terminan viviendo y radicándose en la capital, la joya de la corona de Ofendilandia. Saben, hermanos, que todos nosotros tenemos algún conocido, alguna persona, alguien quizás cercano, que vive aquí en Ofendilandia. Quizás alguno diga: no es otra persona, soy yo mismo el que estoy viviendo y que me he radicado en este país. Podemos nosotros mismos ser esas personas que nos sentimos ofendidos por todo en todo momento. Es muy difícil tratar con este tipo de personas, ya que en cualquier momento se pueden mostrar molestas por algo que jamás se nos había pasado por la cabeza que pudiera molestarle. La gente que está en una hipersensibilidad en el corazón y que se molesta, se irrita por cualquier cosa que hagamos, aunque a veces no merezca, o aunque a veces eso que dijimos o que hicimos no sea para tanto. Pero hay personas que enseguida se ofenden, enseguida se molestan. Lo complicado es que muchas veces estas personas se sienten molestos o incómodos por hechos o situaciones que realmente no lo merecen, ya sea por una broma insignificante, un pequeño olvido, por el uso de una palabra que a ellos les resulta intolerable. En algunas ocasiones lo que existe es un estado de extrema susceptibilidad, es una hipersensibilidad. En otros casos simplemente hay personas que han asumido el hábito de sentirse ofendido por todos. Estas personas yo las he denominado ofendilandeses, ¿no? Gente que ha decidido radicarse y vivir en Ofendilandia. Esta actitud, hermanos, termina bloqueando las relaciones con los demás, además de generar mucho sufrimiento a la persona que ha decidido radicarse en esta región. Casi siempre de manera innecesaria sufre la persona
que decide molestarse, irritarse, enojarse, ofenderse por todo. El sentimiento de ofensa tiene lugar cuando percibimos que los demás nos tratan con desprecio o con inferioridad. Para algunas personas este tipo de situaciones resultan intolerables. No lo pasan por alto, sino que se detienen en ello. Sentirse ofendido por todo solo nos conduce a estar en permanente conflicto con los demás, la mayoría de las veces por asuntos que no tienen importancia. Pero este sentimiento tiene raíces y que vamos a aprenderlas en esta noche. Amén, hermanos. Saben que hay muchas personas que han sufrido, han pasado por traumas, a veces han experimentado traiciones, los han menospreciado, los han maltratado de alguna u otra manera, o te han despreciado, ¿no? Una cosa es menospreciar, que es hacerte sentirte menos de lo que vos vales realmente. Despreciarte es rechazarte. Hay personas que han sentido estas actitudes de parte de los padres o de familiares queridos. Entonces, esa situación que vos viviste, aunque eso fue un trauma real y verídico, si eso no es sanado en tu corazón, después resulta que situaciones que son insignificantes, que son mucho menos importantes, te siguen haciendo daño y te siguen haciendo sentir mal, porque hay algo ahí que no fue solucionado y tiene que ser sanado. Amén, hermanos. A lo mejor viviste un trauma de chiquito, de pequeño, en tu adolescencia o en tu juventud, y ahora resulta que lo que estás viviendo con un hermano, con un familiar, con un vecino, con un compañero de trabajo, ya no es un trauma, sino es simplemente que no te saludó, o simplemente que en algún momento te dijo una palabra que a vos no te gustó. Pero la sensación, el sentimiento que aflora de nosotros es ese sentirnos ofendidos, menospreciados, como que vuelve a surgir eso, ¿no? Nos enojamos con facilidad. Amén, hermanos. Así que en muchos casos, y no estoy minimizando las problemáticas que hemos tenido cada uno de nosotros, no, al contrario, yo sé que hay mucha gente que ha sufrido y que ha pasado por situaciones verdaderamente difíciles, pero a veces, si eso no es sanado, si eso no es solucionado, hermanos queridos, después situaciones mucho más sencillas, mucho más superficiales, terminan haciéndote aflorar otra vez todo ese dolor, otra vez todo ese sufrimiento. Amén, hermanos. Y hay gente que decide ya, como eso es recurrente en su vida, decide radicarse, instalarse, irse a vivir a Ofendilandia. Pero yo he venido a decirte en esta noche que tenés que mudarte. Amén. No te quedes a vivir. Decirle al hermano que tenés al lado, no te quedes a vivir en Ofendilandia. Amén. No nos quedemos, decite a vos mismo, no nos quedemos a vivir en Ofendilandia. Que no sea ese nuestro estilo de vida, que no sea ese la norma de nuestros días, de nuestras semanas, de nuestros meses. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. La ofendiditis aguda, hermanos, es una patología que sufren muchas personas en la sociedad donde nosotros vivimos. También en la iglesia hay mucha gente que tiene esta enfermedad, ofendiditis aguda. Ahora, esta enfermedad tiene unas raíces o unas causas por las cuales hay mucha gente que las experimenta. Quiero nombrarte algunas de ellas porque seguramente nos sentiremos identificados, y quiero que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta noche a detectar si hay algo de esto que nos ha pasado o que nos está pasando a nosotros, para que el Espíritu de Dios lo pueda sanar en esta noche. ¿Cuántos me dicen amén? Sentirse ofendido por todo o con mucha facilidad puede ocurrir por las siguientes causas. Número uno, experiencias pasadas. ¿Puedo decirlo conmigo? Experiencias pasadas. Si me ayudan aquí en el proyector, podemos ir poniéndolo a algunos de estos puntos. Experiencias pasadas.
Si alguien ha tenido experiencias negativas o dolorosas en el pasado, puede ser más propenso a ofenderse ante situaciones similares. Lo que dije hace un momento, quizás algún abuso que sufriste en tu infancia, quizás un tío que abusó de vos, que abusó sexualmente, quizás en tu infancia recibiste violencia infantil, quizás de la persona que más debía amarte, tu papá o tu mamá que más debía protegerte, es a la que más le temías. Eso es un trauma en la vida del niño que después crece, pero eso está ahí en el corazón y tiene que ser sanado. ¿Cuántos me dicen amén? Quizás no te golpearon, no te pegaron en exceso, solamente alguna corrección, pero quizás sí sufriste violencia verbal o psicológica, o te manipularon o te mintieron muchas veces, y eso es como que se crea ahí una barrera, no te permite confiar en nadie porque se burlaron de vos. Amén, hermanos, y son traumas con los que nosotros crecemos, y esas son raíces de la ofendiditis aguda, que es la patología que padecemos hoy en día. Amén. Y resulta que hoy en día se acerca tu jefe a lo mejor y te trata y te levanta la voz un poquito por algo que te está corrigiendo, y eso a vos te hace daño, eso a vos te ofende, y a lo mejor no fue para tanto, pero como vos arrastrás esas raíces, entonces te hace daño. Esas heridas es como que vienen y te meten el dedo en la llaga, ¿no? Y aunque sea un poquito, no te está lastimando, no te está hiriendo, pero sí te está rozando. Y como estás con las heridas abiertas todavía, entonces el dolor, el sufrimiento se hace notorio otra vez. Amén, hermanos. El Espíritu Santo de Dios quiere sanar esas heridas del pasado. A lo mejor fue una traición en el matrimonio, a lo mejor fue una infidelidad, no lo sé. A lo mejor fue un accidente que sufriste y eso te traumó y te ha generado inseguridades en la vida, temores que han entrado a través de un accidente que sufriste, automovilístico o lo que sea. En ocasiones, enfermedades, y eso te ha hecho enojarte con Dios o con la vida por cómo te tocó a vos vivir esa situación. No lo sé, hermano, infinidad de cosas. A lo mejor no las estoy nombrando todas, pero te estoy nombrando algunas que quizás te puedan haber pasado a vos. Yo te digo en esta noche que el Espíritu de Dios está acá para sanar todas esas heridas. ¿Cuántos me dicen amén? Sanar y quitar esas raíces para que vos puedas ser liberado de la patología de la ofendiditis aguda, que no te deja ser feliz, que te lleva a vivir en la capital de Ofendilandia, que es la amargura. Amén, hermanos. Porque la persona que se irrita fácilmente, hermanos, que se enoja, que se ofende fácilmente, empieza por ahí. Lo que sigue después es el rencor y le da lugar, y eso entra en el corazón. Lo que sigue después es el odio, ¿no? Eso va en aumento. Lo que viene después son las raíces de amargura. La amargura es así, son como raíces que van tocando y enredando toda nuestra vida. Y lo que viene después de la amargura de espíritu, hermanos, son los deseos de suicidio, son los pensamientos de quitarnos la vida. No sé si habrá alguien acá que quizás esté pasando por esa situación, o que haya pasado en alguna oportunidad y sabe de lo que estoy hablando, cuando los pensamientos, cuando no hay ganas de vivir y son recurrentes esos pensamientos de acabar con esto, terminar con este dolor o con este sufrimiento. Amén. El Espíritu de Dios está con nosotros acá para sanar en el día de hoy. Número 2, segunda causa de esta enfermedad del alma, es la sensibilidad emocional. Quizás alguno no haya tenido ningún trauma, pero quizás seas más sensible que otros. Saben que cada uno de nosotros tenemos
un, un temperamento que es el que predomina en nosotros. Según la psicología, existen 4 tipos de temperamentos bien determinados. La Biblia también nos revela esto. Uno es el colérico, ¿verdad? Las personas que tienen el temperamento colérico. El colérico es una persona activa. El colérico es una persona que constantemente está produciendo, necesita estar en marcha constantemente. Los coléricos son buenos trabajadores, ¿verdad? Están activos constantemente. El problema con el colérico es que es difícil seguirle el ritmo. Quiere que todos vayan a su compás, ¿no? En la vida. En la Biblia, por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo era colérico, era un hombre muy productivo. El objetivo de él era alcanzar toda la tierra conocida con el evangelio, ¿verdad? Era un hombre que quería llenarlo todo con el evangelio. Pero no todos los discípulos podían seguirle el ritmo al apóstol Pablo. Después nosotros tenemos otro temperamento que predomina en nosotros, que es el sanguíneo, ¿no? Las personas que son sanguíneas de temperamento son el alma de la fiesta, ¿no? Son las personas que están bromeando todo el tiempo. O sea que cuando llega un sanguíneo a un lugar, se nota, es evidente que llegó, ¿no? Porque llega saludando a todo el mundo, no tiene vergüenza, ¿no? El sanguíneo es un sinvergüenza. ¿Hay algún sinvergüenza acá? Es ese que llega, saluda, tiene amigos por todos lados, ¿no? No tiene problema de contar un chiste, ¿no? Cuando todos se ponen nerviosos, él no tiene ningún drama, ¿no? Entonces, es lindo tener un sanguíneo en el grupo, ¿verdad, hermano? Te hace reír, te divierte, rompe el hielo, ¿no? Pero así como es divertido, así también mete la pata el sanguíneo. Porque a veces habla sin pensar, ¿no? O hace una broma y queda desubicado, ¿no? ¿Sí o no? Necesitamos sanguíneos en la iglesia, en cada grupo. Cada uno de los temperamentos tiene su lado bueno y también su lado malo, negativo. Después, el flemático es otro tipo de temperamento. El flemático es la persona calmada, no es el equilibrado, es el que todos confían en él, ¿no? Porque no tiene muchos altibajos, ¿no? Pero a veces es un poco monótono. El flemático, por ejemplo, en la Biblia, Moisés, por ejemplo, fue flemático. Dios lo pudo usar con un líder, pero él fue así, ¿no? Era un hombre que fue el hombre más manso de la tierra, dice la palabra, ¿verdad? Pedro, por ejemplo, era sanguíneo, ¿no? Pedro era el que primero hablaba siempre de los discípulos, ¿no? Y a veces habló revelaciones tremendas de Dios, y otra vez el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, ¿no? Metía la pata hasta acá, negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Un sanguíneo, ¿no? Pero también el cuarto temperamento es el melancólico. Y el melancólico es hipersensible, ¿no? La persona melancólica es la persona que se emociona fácilmente. Y eso tiene su lado bueno. ¿Sabes que Dios usa mucho a los melancólicos? Por ejemplo, en la Biblia, David, el rey David, era melancólico. Uno lee los salmos y cada 2 por 3 estaba triste, ¿no? Estaba que se le consumían los huesos, pensando que los enemigos lo rodeaban, ¿no? Pero también tenía una sensibilidad tremenda, era un músico excelente. La adoración, las letras de canciones que salieron del corazón del rey David, porque se humillaba en la presencia de Dios. Era un hombre muy sensible. El melancólico es muy sensible a lo espiritual. Amén. ¿Hay algún melancólico acá? El melancólico se mete en la presencia de Dios, y en esa sensibilidad del corazón Dios le puede hablar y el Señor le revela cosas. El melancólico ve visiones, ve ángeles, ve tronos, ve así también ve demonios, siente cosas, ¿no? El sanguíneo no la siente. ¿Por qué? Porque está haciendo broma, porque está saludando a uno, al otro, ¿no? Ahora, el melancólico, hermanos queridos, también tiene una sensibilidad muy desarrollada, y también recibe los golpes de otra manera, ¿no?
y se ofende fácilmente. Así que a veces hay gente que no ha tenido ningún trauma en la vida o ha solucionado su trauma, pero por su temperamento es más susceptible y está más expuesta a sentirse ofendida. Y cuando alguien le hace una broma, cuando alguien se burla de alguna manera, quizás de manera sana, bromeando, le cae mal, le sienta mal, ¿no? Y le afecta y le cambia el día, ¿no? Y ya se va al rincón a llorar. Mira lo que me dijo, ¿por qué me lo habrá dicho? ¿No? Sensible. Puede ser también una de las raíces. Si tenés ese temperamento, Dios tiene que fortalecerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que aprender a que no dejarnos dominar por nuestro temperamento más fuerte, sino que nuestro temperamento tiene que estar sujeto al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y el Espíritu de Dios es el que va a sacar lo mejor de nosotros, como lo hizo con el rey David. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque Dios lo va a hacer entre nosotros también. Amén. Aleluya. No te quejes. Ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué me afecta todo tanto? ¿Por qué tengo la lágrima fácil? Si Dios te hizo así con un propósito. Qué bonito. Saben que los melancólicos son muy dados al arte, ¿no? Y ahí cuando está llorando, ahí es donde se pone a pintar, ¿no? Y sale el mejor cuadro. O se pone a componer una canción, y a veces las mejores canciones a veces salen de esos momentos de dolor o de esos momentos de tanta sensibilidad. Amén. Si hay alguno así acá, hermano querido, ese temperamento tiene que estar sujeto al Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a usar esa sensibilidad para bendecirte a vos y para bendecir a otros. Dios te va a hablar, te va a revelar profecías, te va a hablar en visiones y va a usar esa capacidad que tenés en lo artístico para bendecir a otros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Así que por ahí esta capacidad de ofendernos tan fácilmente puede venir por el temperamento que tenemos. Otra de las raíces o las causas de la ofendiditis aguda es la cultura y los valores. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay palabras que en una cultura son normales de decir y en otra son muy ofendidizas? Hay actitudes, por ejemplo, te digo una, nosotros en Argentina tenemos la costumbre de saludarnos los varones con un abrazo y con un beso. Y no pasa nada, y más acá en Córdoba tenemos esa costumbre. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, en México, por ejemplo, lo toman como una ofensa. ¿Cómo dos varones se van a estar dando un beso? Ni a hablar si te vas a otras naciones de Oriente, es una ofensa. Amén, hermanos. En otras naciones hasta en la boca se besan los hombres, y no porque sean homosexuales o gays, sino que es cultural también, y para nosotros, ¿no? Bueno, aunque hoy en día, ¿no? Después de la marcha que hemos visto ayer, ¿no? Pero hay cosas que son culturales. Saben ustedes que, miren, yo tengo a mi esposa española, ¿verdad? ¿No? Javi y Yami, que vienen de España. Hay muchas palabras que nosotros decimos que para los españoles son muy fuertes y pueden ofender, ¿no? Hay una que nosotros la decimos a cada rato, hermano, y que suena muy fuerte allá, y a nosotros nos sale así, la decimos por las claras, ¿no? Y nos sale como si nada. Ahora ellos también tienen palabras que para nosotros son malas palabras, pero ellas las dicen sin problema, porque culturalmente no les ofende. Amén. Entonces a veces hay cuestiones que tienen que ver con las costumbres de cada uno, ¿no? Yo por ahí estamos en la casa y a mi esposa le salen cada mala palabra, hermano. Y yo digo, pastora. Y después me acuerdo que es española, ¿no? Y mi hijo también, ¿no? No, ya dice, cada vez dice menos. ¿Cuáles son, cariño? Decirle una a la iglesia. No. Ustedes ya saben cuáles son, ¿no? En España.
Ay, va, por las claras, ¿no? Ahora, yo no me hago problema porque cuando yo vivía allá las decía también, ¿no? Sin problema, allá, ¿no? Acá ya no las digo, ¿no? Ya estamos en otra cultura, ¿no? Y nos adaptamos a la cultura, ¿verdad, hermanos? Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces nos pasa con costumbres familiares que tenemos. Y entonces en nuestra familia, a veces hay familias que se hablan a los gritos, se hablan fuerte. Y después de repente ese muchacho que está acostumbrado a los gritos, a hablarse fuerte, para él es normal, no le ofende eso. Pero se casa con una chica que en su casa era todo dulzura, ¿no? Y eran ya empalagosos de tanta dulzura, ¿no? Y todo se decía con cuidado y de repente se casan los dos y este viene y le pega 2 gritos y no lo hace para herirla. Pero como la muchachita está acostumbrada a que siempre sean con palabras amables, palabras dulces, se ofende, ¿no? Amén. Y ¿saben qué me he dado cuenta, hermanos? Que el irnos a vivir a Ofendilandia, en esta línea de la que te estoy hablando, con este ejemplo del que te estoy hablando, cuando alguien se radica ahí, su mentalidad, tu mente se empieza a cerrar. No, la gente que se ofende fácilmente o que se enoja fácilmente por todo, su mente empieza a ser, no es de mente abierta. Porque la mente abierta es la que te ayuda a comprender por qué quizás el otro te trató como te está tratando. Y te ayuda a entender y te hace más empático. La mente abierta te hace más empático con la otra persona y podés entender mejor las situaciones. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces no te enojas tan fácilmente, porque vos podés decir, wow, es verdad, mi esposo, mirá cómo son los padres, mirá cómo lo trataron a él, a los gritos, en su casa es común. Entonces, claro, vamos a hablarlo, vamos a intentar cambiarlo, pero no voy a estar enojándome todo el tiempo con él, porque es algo que le nace en momentos, sobre todo cuando no se piensan las cosas, ¿no? Hay momentos de presión en el matrimonio, en la familia, donde uno no piensa tanto las cosas y te sale lo que llevas adentro de toda la vida, ¿no? Y te sale la quevedeada, ¿no es cierto, tía? Que nos sale, a mí me sale por ahí la quevedeada y digo, ¿de dónde me salió esto? ¿No? O te sale la martineada, ¿no? De Noelia, o como sea tu apellido, tu familia, ¿no? Y esa costumbre, y uno dice, ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? Y quizás pueda ofender al otro. En el nombre de Jesús tenemos que tener la mente abierta. ¿Cuántos me dicen amén? Y entender que hay cosas que son culturales en cada uno de nosotros. Cultura y valores. Te dije, número 1, traumas del pasado. Número 2, sensibilidad emocional, el temperamento. Número 3, cosas que tienen que ver con lo cultural. Número 4, tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Si tenés una autoestima muy baja, entonces todo te va a ofender. El Espíritu Santo de Dios puede nivelar tu autoestima, tu amor propio. Diga conmigo, amor propio. Tenés que tener amor propio. Amén. Sacudirlo a que tenés al lado, decirle, tenés que tener amor propio. Tenés que amarte vos mismo primero. Porque si no te amas a vos mismo, difícilmente vas a poder amar a otros. ¿Sí o no? Y cuando el Señor Jesús nos mandó, porque fue un mandamiento, ama a tu prójimo, ¿cómo lo tenemos que amar? ¿Cómo tenemos que amar al prójimo? Como a mí mismo. ¿Y cómo te amas a vos mismo? Hay gente que no se acepta. Hay gente que no se quiere. No me gusta mi forma de ser, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi físico, no me gusta mi nariz. ¿Sabes qué es algo, una medicina muy saludable para la autoestima? Aprender a reírse de uno mismo. Tenés que aprender a reírte de vos mismo, aún de tus errores. Amén. Tomátelo con humor, reíte de vos mismo. ¿Sabes qué? Cuando uno se ríe de uno mismo, entonces ya los demás no se van a reír de vos. ¿Sí o no? Para los jovencitos acá, si te hacen bullying en el colegio, mira, no te enojes, no te irrites, porque si te ofendés y te enojas, se van a burlar peor de vos.
Pues así son los chicos. Son terribles, a veces son malvados, ¿no? Y cuando hay un chiquito o cuando hay un adolescente que se enoja, que se ofende, ahí están todo el tiempo, ¿no? Del peinado, no sé, y te acomplejas. Aprender a reírte. Yo en una época era muy acomplejado, en mi adolescencia ahí, me acuerdo tenía complejo de la nariz, por eso hoy me río siempre de la nariz. Tenía un compañero del colegio que me lo remarcaba todo el tiempo, de estos que el Señor te lo ha puesto ahí para tratarte el carácter, ¿no? Y me bromeaba constantemente, y al principio me enojaba, ¿no? Me hervía la sangre, pero después aprendí, y yo hablando con mi papá, y aprendí, me dijo, reíste vos mismo, hacete las bromas vos solo y va a dejar el otro. No te enojes tanto. Después con la altura, en un tiempo me había complejado por la altura porque todos me decían, no, wow, qué grande. Yo pegué un estirón, hermano, de los 12 años a los 13, 14, hice así, tengo la misma altura que ahora, a esa edad. Y estaba acomplejado en algún momento, pero aprendí a reírme de mis defectos. En ese momento los veía yo así. Y eso me liberó, fue liberador para mí. Amén. Y hoy doy gracias a Dios y tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos como Dios nos creó. ¿Cuántos me dicen amén? Alguno dirá, ay, tengo la voz muy fina. El otro dirá, tengo la voz muy gruesa. Y qué sé yo, y no me gusta eso, me gustaría ser de otra forma. Otro porque es flaco, el otro porque es más robusto. Vamos a decir gordito, rellenito, no sé, ¿no? En España dicen hermosote. ¿No? Cuando alguien está ahí, wow, ¿no? Este bebé está hermosote, y te dan ganas de comerlo. O algunos le dicen, che, tu marido está hermosote, ¿no? Después de 2 años de casado se ha puesto. El caso es aceptarnos. Amén, hermanos. Y eso te va a ayudar a relacionarte con los demás sin conflictos, sin problemas. Te amas a vos mismo y vas a tener la capacidad de amar a los demás. El Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros de equilibrar nuestra alta estima. Tampoco nos podemos ir, hay gente que se va al otro extremo, ¿no? Y ya se aman demasiado, ¿no? Hermano, baje. Algunos están enamorados de sí mismos, mirándose al espejo todo el tiempo. Un extremo, mirando a los otros por encima del hombro, ¿no? Eso ya es altivez de espíritu. Y eso a Dios ya sabemos que no le agrada. Pero con humildad, con sencillez, nosotros vamos creciendo. El Espíritu de Dios va obrando en nosotros y nos va dando ese equilibrio. Amén. De que no es que no valemos nada, valemos mucho para Dios. Vos vales la sangre de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Vos vales la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mira si no te ama el Señor. Mira si no somos nosotros valiosos. Somos perlas preciosas. Somos, como decía mi esposa recién, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Amén, hermanos. Y por último, la comunicación también es una de las causas que nos puede llevar a ofendernos fácilmente. A veces la forma en que se comunica a alguien puede ser percibida como ofensiva, incluso si no fue la intención. Así que tenemos que nosotros aprender a escuchar también y no enojarnos por todo lo que otra persona nos comunica o nos dice. Tenemos que saber entender las situaciones. El Espíritu de Dios nos dará sabiduría en estos puntos. ¿Cuántos me dicen amén? El Espíritu de Dios quiere arrancar esas raíces de nuestra vida, de nuestro corazón, para que seamos sanados de esa hipersensibilidad para ofendernos. Mira, quiero leerte Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Miren qué precioso este versículo. Lo leemos juntos, hermanos. ¿Lo tienen ahí? En la Nueva Traducción Viviente lo leemos. Eclesiastés 7, 9. Ahí tienen en el bosquejo. Ahí está. Lo leemos juntos, hermanos. Controla tu carácter, porque el enojo, ¿qué es? El enojo es el distintivo de los necios. Bueno,
La Biblia acá, hermanos, es muy prudente a la hora de decir, ¿no? Necio. Pero la palabra necio significa torpe. Te lo traduzco al cordobés básico, es ser tonto, ¿no? Bobo, como dice Messi, ¿no? Bobo. Pero tiene ese sentido. Entonces, dice la palabra, controla tu carácter. Porque el enojo, la irritación, el estar constantemente ofendido con todo el mundo, con la vida, con todos los que están a tu alrededor, es el distintivo. ¿Qué es un distintivo, hermanos? Algo que te identifica, ¿verdad? Los servidores acá tienen un distintivo y ahí dice servidor. Entonces uno ve el distintivo y dice, aquí está uno que me puede ayudar. Cuando uno entra a un negocio, en muchas empresas, la gente tiene un distintivo acá con el nombre, ¿no? Y dice vendedor, encargado, supervisor, y dice Juan Carlos, no sé, Marta, ¿no? Es el distintivo de la persona. Ahora, el que no controla su carácter y que el enojo es su distintivo, ya lleva acá el cartel, ¿no? Yo me ofendo fácilmente, yo me enojo por todo. Esa persona es un necio. ¿Hay algún necio acá? Levante la mano. No levante la mano, no levante la mano. Pero hermano, tenemos que quitarnos ese distintivo en el nombre de Jesús. ¿Alguien me dice amén acá? Que no sea el enojo tu distintivo. No todo el mundo te hace daño. Eso es una mentira del diablo. No creas ese engaño, esa mentira. Capaz que tu percepción es esa, pero no es. No todo el mundo está a tu alrededor para hacerte daño, para hacerte sufrir. No, hay mucha gente que Dios ha puesto a tu lado. Hay muchos hermanos de la iglesia que el Señor ha puesto a nuestro lado para edificarnos, para que entremos en amistad con ellos, para fortalecernos. ¿Cuántos me dicen amén? Como los otros días hablé acerca de la importancia de la amistad, como lo fue un Jonatán para David, como lo fueron los discípulos entre ellos, que fueron un equipo, fueron amigos. Amén. Pablo y Bernabé fueron compañeros de milicia en el evangelio. ¿Cuántos en la palabra? Daniel y sus amigos en medio de Babilonia, hermanos, se fortalecían en oración. Esos muchachos se mantuvieron en santidad, ¿sí o no? Yo no sé si Daniel hubiese podido ser Daniel sin Sadrat, Mesad y Abednego, sus amigos. Amén. Quizás yo no sería lo que soy si no hubiese tenido relaciones espirituales, gente de fe que estuvo alrededor mío y que yo los tomé como amigos para que oraran por mí, para contarles mis problemas, mis luchas. Amén, hermanos. No todo el mundo, puede decirlo conmigo, no todo el mundo está a mi alrededor para hacerme daño. Hay mucha gente que el Señor ha puesto para edificarnos. Amén. Ahora tenés que estar despierto, porque a veces el amigo es el que te va a exhortar. A veces tu líder de casa de bendición, a veces tu pastor que quiere lo mejor para vos. Pero si vos estás con todas estas raíces o con todas estas heridas en tu vida, si vos tenés la patología ofendiditis aguda, va a venir el pastor y te va a corregir en algo que lo está haciendo para tu bien. Y vos, en vez de tomar la corrección, te vas a ofender, te vas a enojar y vas a rechazar. Y te vas a ir con el pensamiento del pastor me hizo daño, o el líder me hizo daño, o este hermano de la iglesia me lastimó. Y a lo mejor no fue así. A lo mejor es la sensación que vos tenés. Amén. ¿Te das cuenta por qué el Señor quiere sanarnos? Amén. Porque si no sana y no saca estas raíces de nuestro corazón, difícilmente vayamos a poder crecer en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Vas a estar enojado con el mundo, con el país, con el presidente, con quien sea, con el vecino. Tu vida va a ser un enojo y no vas a poder crecer. Necio, necio, en el nombre de Jesús. El Señor nos va a hacer sabio en este tiempo. ¿Me dicen amén, hermanos? En el nombre de Jesús. ¿Sabes que hay una medicina para estas raíces o para esta patología
que es la ofendiditis aguda. Mire, yo le he puesto como nombre así, déjeme que la lea porque es bien difícil. Si me ayudan a escribirla aquí en el proyector, es el punto número 3. El remedio, yo le he llamado así, es la resilienciamicina plus, ¿no? Es un medicamento nuevo esto para nuestra alma. Lo repito, resilienciamicina plus. ¿Qué medicamento es este? Este medicamento tiene que ver con una palabra que es lo opuesto totalmente, o el antónimo de la ofensa, o de alguien que es ofendidizo. Esta palabra es resiliencia. ¿Puede decirlo conmigo? Resiliencia. Ahí lo tenemos, resilienciamicina plus. ¿Qué es la resiliencia? Dice el diccionario, es la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. La resiliencia, la persona que se vuelve resiliente es aquella que aprende a enfrentar las dificultades. Esos traumas que fueron muy difíciles y que no querés saber nada con ellos, el resiliente aprende a enfrentarlos y a superarlos. Amén. Cuando alguien viene y verdaderamente, no por algo así nomás, cuando alguien viene y te ofende verdaderamente, o te hace un daño, te traiciona o lo que sea, o habló mal de vos, o alguien te criticó, la persona resiliente no se queda a vivir en ofendilandia, no se queda con esa situación. Lo que hace es afrontarla y superarla. Ha sido un conflicto, ha sido algo que quizás te molestó, pero no te quedas ahí, lo pasás por alto, porque vos tenés un propósito mayor, porque hay un objetivo que es superior. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que yo quiero invitarte a que no te quedes a vivir en ofendilandia, sino que nos mudemos y que nos vayamos a vivir a la República Resiliencia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra. Por ejemplo, José fue un resiliente. José aprendió a sobreponerse a las situaciones injustas de la vida. Sus hermanos lo menospreciaron y lo rechazaron, ¿sí o no? Lo vendieron, hermanos. Lo maltrataron. ¿Qué hizo José? Podría haberse ofendido, podría haber sido un resentido de la vida. Sin embargo, él decidió en su corazón: aunque voy como un esclavo a Egipto, me voy a levantar. Seguiré siendo íntegro delante de Dios, ¿no? Y en la casa de Potifar, a donde fue como esclavo, el Señor lo empezó a levantar, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿sí o no, hermanos? Amén. En el caso de cuando lo enviaron a la cárcel injustamente, también se sobrepuso a esa injusticia, ¿sí o no? Y fue en la cárcel el mejor. Casi que el carcelero le da las llaves de la cárcel, porque era un hombre confiable y no dejó que la amargura se apoderara de él. Y mira que pasó situaciones mucho más difíciles que muchos de nosotros. Y llegó un momento donde el Señor lo levantó a tal punto que llegó a ser el presidente, el primer ministro de la nación. Amén, hermanos. Gente que en vez de vivir en ofendilandia, se mudaron, decidieron: está bien, tengo problemas, tengo conflictos, pero no me voy a radicar acá, me voy a ir a vivir a la República Resiliencia. Amén. Y voy a sobreponerme con la ayuda del Espíritu Santo, pero es una determinación también del corazón. Amén, amados. El apóstol Pablo fue así. El apóstol Pablo pudo haberse ofendido con los mismos discípulos de Jesús que en principio dudaron de él, porque los apóstoles estaban ahí, Pedro, Juan, todo lo demás, y él de repente tuvo una revelación de Dios y se acercó a ellos y todos lo miraban raro, y tuvo que pasar un proceso. Amén. Y en muchas ocasiones, por causa de predicar el evangelio, lo apalearon. ¿Se acuerdan con Silas? Lo que le pasó, Pablo y Silas, por predicar el evangelio, lo apalearon y después lo metieron en el calabozo. ¿Sabe quién lo metió en el calabozo? Un tal carcelero de Filipo.
que lo metió en el último calabozo, en el más horrible. ¿Qué hicieron Pablo y Silas ahí? Podrían haberse enojado con Dios, podrían haberse enojado con los romanos, ofenderse con todo el mundo. Sin embargo, decidieron alabar al Señor, cantar a Dios, himnos. Y esa decisión de su corazón empezó a obrar milagros esa noche. Tal es así que fueron liberados. Amén. Porque esa decisión nuestra y la obra del Espíritu Santo hace que los milagros empiecen a ocurrir en nuestra vida, hermano. Si no, acá el enemigo te aplasta y te tiene ahí amargado. Y Dios tiene propósito y quiere que hagas y que le sirvas y que sea un buen padre, un buen esposo, y vos estás ahí peleado con todo el mundo. En el nombre de Jesús tenemos que salir de esa situación. ¿Alguien me dice amén acá? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? En vez de enojarse con el carcelero, le predicaron. Y el carcelero aceptó a Cristo. Y después toda su familia también recibieron al Señor. Y ahí empezó un avivamiento en ese lugar. Amén, hermanos. ¿Cuántos ejemplos en la palabra? El Señor lo quiere hacer también con cada uno de nosotros. Amén. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Quiero darte algunos puntos ahí prácticos acerca de que tienen que ver con cómo crecer en la resiliencia o en esta capacidad, porque uno no nace con esta capacidad o con esta habilidad. Eso hay que desarrollarlo, hermanos. Amén. La habilidad para sobreponerse a dificultades, a conflictos, a problemas, tiene que ir creciendo en nosotros, tiene que desarrollarse. Entonces, uno de los puntos claves para poder crecer es construir relaciones. Diga conmigo, tengo que construir relaciones. Tenés que construir relaciones. La primera es la relación con Dios. Lo que han hecho los hermanos que vinieron aquí al frente a reconciliarse con el Señor. Tenés que reconstruir y tenés que cultivar tu relación con el Espíritu Santo. Amén. Nuestro amigo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hablé los otros días un poquito acerca de esto. Tenés que cultivarla. Él tiene que ser tu mejor amigo, tu compañero, la persona con la que más hablas en el día. Y eso alimentar tu relación con Dios te va a fortalecer y te va a capacitar para sobreponerte a las dificultades. Amén. Después te hablé de las relaciones de amistades también. Necesitas crear lazos de amistad con gente de fe, gente de propósito. Amén. Matrimonios que estén con el mismo objetivo que vos, honrar al Señor. Amén. Te va a venir bien hablar con otro matrimonio que tenga el hijo adolescente también y que esté con la misma problemática, la misma lucha. Te va a ayudar. ¿Cómo estás haciendo vos? ¿Ah? O si son chiquitos los hijos, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo le das la leche? ¿Cómo manejar los tiempos? ¿No? Amistades que nos van a fortalecer. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo hiciste para dejar este vicio? ¿Cómo hiciste para dejar las drogas? ¿No? ¿Cómo haces cuando tenés un conflicto fuerte, un problema fuerte? Ahí tenemos que tener amistades de fe, hermano, gente que tema a Dios, ¿sí o no? Amistades que quieran caminar en santidad. Cuando estés mal, no vayas a ese amigo del mundo, ¿no? Que ya sabes el consejo que te va a dar, ¿no? Ya andate al baile, olvídate, ahoga las penas, ¿no? Y esos son los consejos del mundo. Después resulta que la angustia es peor, ¿no? La amargura es peor. Ahora, la gente de fe te va a ayudar, te va a aconsejar. Habla con los pastores, habla con tu líder. Vamos a orar juntos. Amén. Voy, te busco. Compartimos tiempo. Eso nos edifica, hermano, y lo necesitamos para poder afrontar los problemas de la vida que tenemos. ¿Cuántos me dicen amén? Para eso están las casas de bendición entre nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Porque la ofendiditis aguda, como le he llamado, esta patología te va aislando. No querés hablar con nadie. La persona
que se ofende constantemente, que se ha radicado en Ofendilandia, se va quedando solo cada vez más, porque cada vez que abre su corazón lo dañan. Cada vez que dice algo, pum, lo lastiman. Entonces va poniendo una muralla alrededor. En el nombre de Jesús, tenés que salir de ese lugar. Amén. Amén, hermanos. Y empezar a relacionarte, pero con un corazón sano, distinto. Dios va a ir sanando. Amén. Y vas a poder tener amistades sólidas. Entre nosotros nos vamos a edificar y nos vamos a fortalecer, porque somos una familia en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Eso lo ha hecho el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Número 2, aprende a gestionar tus emociones. Decirle al que tenés al lado, tenés que aprender a gestionar tus emociones. Hay momentos para ponerle freno a las emociones. No. Te enojas y pegas un portazo y gritas a medio mundo, ¿no? Metes la pata hasta que rompes todo lo que has ido construyendo. Tenés que aprender a controlar. Uno de los frutos del Espíritu Santo se llama dominio propio. Amén. Amén, hermanos. Y se tiene que desarrollar en nosotros. Hay gente que tiene demonio propio, no dominio propio. Demonio propio. El dominio propio, que es la templanza, ¿no? Es el control del Espíritu Santo de nuestro carácter. Entonces, en vez de pelearme enseguida y arreglar todas las trompadas, no, tranquilo. Amén. Respirás profundo. Deja que si insultaron a tu madre, insultaron a quien sea, palabras, saben ustedes que hay palabras que activan. Hay gente que soporta todo hasta que le tocan y ahí explota, ¿no? Y el enemigo siempre va a permitir que te cruces con uno que diga esa palabra, que a vos te hace explotar. Y explotas y tiras todo por la borda. Amén. El dominio propio es la templanza. Vos sabés que si vos querés, le podés romper la cara a ese que te está insultando. Pero vos decidís, por amor a Dios, por amor a tu familia, al propósito de Dios, vos decidís, no voy a pelear con este hombre. ¿Ah? Yo no estoy para esto. ¿Para qué estamos nosotros? Según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo, estamos para bendecir a los que nos maldicen. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Estamos para amar. ¿A quiénes? A los que nos aman solamente. A tus enemigos. Amarlos. Amarlos. Ahí está la diferencia. Esa es la obra que el Espíritu. Una persona que ama a su enemigo es una persona que tiene el corazón sano completamente. No tiene problema. ¿Ah? Y poder decir, como el Señor Jesucristo desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en vez del Señor, que podía orar para que caiga fuego del cielo y los consuma todo porque tenía ese poder, el Señor decide en el corazón: yo puedo destruir a todos estos que me están escupiendo, que me están menospreciando, insultando, pero mi decisión es: Padre, suelta perdón, Señor, porque ese que te está haciendo daño o esa que te está haciendo daño está ciego. A lo mejor no tiene a Cristo en el corazón. O a lo mejor la religiosidad, si es un hermano, una hermana que te está haciendo la guerra, a lo mejor la religiosidad o sus mismos conflictos lo están cegando. Pero vos que estás en una comunión con el Señor y estás en comunión con el cuerpo de Cristo también, estás fortalecido y vas a poder controlar tu carácter. Amén. Y en vez de maldecirlo, en vez de desearle lo peor, vas a orar por esa persona. Amén. Y vas a orar de corazón: bendecila, Señor. Bendecí a este varón. Bendecí a mi suegra, Padre. Amén. Mire cómo nos trata el Espíritu de Dios, que hasta por la suegra podemos orar y la bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece, hermanos? ¿No sería más fácil la vida? ¿No tendríamos victoria en muchísimas áreas? ¿No nos podría usar el Señor mucho más? Amén. Hay sanidad de parte de Dios para nuestro corazón. Otro punto que te digo prácticamente de manera sencilla: tenés que desarrollar una mentalidad de fe. Hermano querido,
una mentalidad positiva, pensamientos positivos. La persona ofendidiza siempre está pensando negativo, pero tenés que empezar a desarrollarlo y ser intencional en tus pensamientos positivos. No te estoy hablando solo de psicología, pensamiento positivo, sí puedo, no. Te hablo de fe, de la fe y la confianza en el Señor para decir: yo puedo vencer esta tentación, yo puedo cambiar mis actitudes. Amén, hermanos. Dios me puede bendecir a mí. Amén. Yo puedo soportar cuando alguien me trata mal o cuando alguien me critica. Amén. Yo puedo superar estas heridas. Y ese pensamiento de fe, eso es lo que te va a llevar a ver esa obra de Dios cumplida en tu vida, una realidad en vos. Amén. Ahora, si vos estás todo el tiempo pensando: no puedo, porque me pasó esto, porque esto, estás llorando ahí y en un mar de lágrimas, difícilmente Dios vaya a poder obrar, porque sin fe es imposible. Amén, hermanos. Así que decirle al que tenés al lado: tenés que desarrollar una mentalidad de fe. Le creo a Dios, ¿sí o no? Amén. La persona que tiene una mentalidad de fe y que está viviendo en la República Resiliencia, por supuesto tiene conflictos, tiene problemas, pero ha aprendido a superarlos en Dios. Entonces te viene un problema económico, por ejemplo, y uno agarra a la familia, se ponen alrededor de la mesa y dice: la palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Y empezás a aplicar fe. Amén. ¿Sabes qué pasa? Que empiezan a ocurrir milagros y Dios provee. Amén. Ahora, si vos entras en la queja, entras en el enojo con Dios: ¿por qué no llegamos? ¿Por qué nos falta? ¿Por qué? Estás liquidado, hermano. El enemigo consiguió derrotarte ahí. Amén. Tenés que saber sobreponerte en el nombre de Jesús. Levantate a la mañana: Padre, tú eres mi proveedor. Salgo a buscar trabajo, salgo a trabajar, salgo a vender, salgo. Amén. En el nombre de Jesús. Y Dios empieza a obrar milagros. Lo va a hacer en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Yo puedo terminar la carrera, yo puedo ascender en mi trabajo. Claro que sí. No voy a estar enojado con este jefe que no me quiere, es injusto. Nunca voy a progresar porque está este jefe acá. Se lo he dicho un montón de veces, hermanos. Podemos crecer y progresar aún con jefes injustos, aún con gente que sea incrédula, ¿no? Gente injusta. Porque el favor de Dios, hermanos, es tan fuerte que te hace crecer y rompe los techos. Incluso los techos que el enemigo nos quiere poner se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Mentalidad de fe en el nombre de Jesús. Otro de los puntos que son medicina contra esta patología es buscar un propósito. Tenés que tener un propósito. Diga conmigo: tengo que tener un propósito. Este año tenés que tener una meta, tenés que tener un objetivo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Ponete, no vayas así viviendo el día a día, no, tenés que tener objetivos, tenemos que tener metas. Voy a terminar este año de leer la Biblia, o voy a terminar de leer el Antiguo Testamento, ¿no? Ponete objetivos, lo voy a hacer. Amén. En el trabajo igual. En los estudios, voy a terminar, no me voy a llevar ninguna materia este año. Amén, chicos. Amén, hermanos. Los que están estudiando, que empiezan ahora las clases, ¿no? Ya empiezan ahora a finales de febrero. Tenés que tener objetivos ahí. El título este año, un curso que empiece, no lo sé, espiritualmente también. Voy a empezar a servir en la iglesia, porque siempre he venido como un espectador, pero quiero empezar a ser protagonista. ¿Cómo hago para ser parte de los servidores? ¿Cómo hago para entrar en el equipo de sonido? No sé, objetivos que te podés poner. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cómo hago para aprender a tocar la guitarra? ¿Saben que hay una escuela de música en el ministerio? Y podemos aprender a tocar los instrumentos, como lo han hecho todos los que tocan acá. Amén, hermanos. Como Javi, por ejemplo. Bueno, Javi de hace años, ¿no? Pero has mejorado mucho. Hoy te escuché tocar por primera vez desde que están acá, lo he escuchado completo y digo: wow, ha mejorado Javi mucho en la batería.
¿No? ¿Sí o no, hermanos? Bueno, yo soy baterista. Antes de ser pastor fui baterista, por eso siempre me fijo en los bateristas, ¿no? Es lo primero que veo. Pero, hermanos, tenemos que tener metas y objetivos. Amén. Y orar por ello y trabajar por ello. Si no hay objetivos, si no hay metas en lo laboral, en lo ministerial, en la familia también. Amén, hermanos. Orar por tu casa. Nosotros estamos orando fervientemente por la casa. Amén. Y este año el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Y hemos visto milagros. El otro día estuvimos en la casa de Vanessa. Fue milagroso como Dios en un año les dio la casa propia. Milagro tremendo, hermanos. Pero fue una declaración de fe. Fue ponerse en marcha y el Señor les dio la casa. Amén. Esta mañana hablábamos con una hermana en Sal Si Puedes también. Milagrosamente el Señor les ha dado la casa propia a nuestros hermanos y estuvieron por años alquilando. Y yo le decía a la hermana, me pidió oración ella a mí, porque yo soy el pastor. Yo le digo, ora vos por mí. La unción, quiero la unción, la unción. Amén, hermanos. Objetivos. ¿Por qué no? Si es voluntad de Dios, el Señor lo hará. Amén. No estamos por las cosas materiales, pero por supuesto que el Señor sabe suplir y sabe lo que nosotros necesitamos. Me dicen amén, hermanos. Objetivos espirituales que te ponga. Voy a crecer en mi comunión con los hermanos, con Dios, en mi adoración, en mis tiempos de lectura de la Biblia. Voy a empezar la escuela bíblica en marzo. 20 de marzo iniciamos el nuevo ciclo lectivo de la escuela bíblica Restauración y Vida. Amén, hermanos. Anotate. Hablarle a Luciana, a Sergio. Me voy a anotar y lo voy a terminar este año. Son 2 años, hermanos. Amén. ¿Crees que podés hacerlo? Y vas a aprender mucho más de la palabra y Dios va a obrar en vos poderosamente. Amén. Muy bien. Por último, termino, hermanos. El último punto, que también es parte de la medicina para la ofendiditis aguda, es pedir ayuda. Si solo no podés y te das cuenta que todo lo que te he dicho lo intentás y no has podido, entonces es momento de pedir ayuda. Amén. Y no va a pasar nada, hermano. Dios va a poner la persona. Pedí ayuda a tu líder de casa de bendición, el responsable, algún hermano que vos veas que te pueda ayudar. Amén. A los pastores. Capaz que en la iglesia no tenemos el área o no tenemos el programa para ayudarte. Yo a veces he llevado a jóvenes que los he llevado a un centro de rehabilitación. Le hemos ministrado, pero nos hemos dado cuenta que nosotros no hemos podido. Hay otros que han ido a un psicólogo cristiano, ¿no? Pero pedí ayuda, no te quedes. No, es que no hay en la iglesia esto. Tranquilo, que el cuerpo de Cristo es muy amplio. Amén. Y hay centros de rehabilitación, y hay doctores, y hay psicólogos. Amén. Entonces, pero pidamos ayuda, no nos quedemos con el problema. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros estamos abiertos para que Dios pueda obrar en vos y que el Señor te pueda sacar de Ofendilandia y te pueda llevar a ser un resiliente, a vivir en la República Resiliencia, y que seas un hombre y una mujer que se sobrepone a la problemática que te tocó vivir, porque a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir problemáticas distintas, diferentes, diversas, pero todos tenemos problemas, ¿sí o no, hermanos? Todos hemos tenido traumas, todos tenemos dificultades, no somos solos. La diferencia está en el que aprende a superarla y el que se queda ahí aplastado, llorando y enojándose con todo el mundo. En el nombre de Jesús, quiero que nos pongamos de pie y quiero que podamos orar juntos. Lo anotaba así, recibílo de esta manera. Tenés que venirte a vivir a la República Resiliencia. Resiliencia es una nación donde muchas personas han decidido habitar y radicarse. A diferencia de Ofendilandia, en este país es más difícil conseguir un terreno, una propiedad. Todo cuesta un poquito más. Se paga un precio mayor por vivir acá. Aquí hay que aprender a vivir en comunidad. Todo se comparte. Hay que aceptar a los demás como son. Una de las ciudades principales de
La República de Resiliencia es la ciudad llamada perdón. Diga conmigo, perdón. Es un requisito fundamental para recibir la residencia en esta nación, vivir aquí algunos años, pasar por el perdón. Amén. Una de las provincias más visitadas por sus atractivos paisajes es Aceptación. Es muy agradable pasar por esta zona. Aquí se cultiva la aceptación personal y la aceptación a los demás también. Existen otras ciudades muy atractivas en Resiliencia, como Libertad, Fe, Amor. Pero la joya de la corona, la capital de este reino, la gran ciudad hacia donde todos somos atraídos, se llama felicidad. O dicho de otra manera, o mejor conocida como bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que deciden salir de Ofendilandia y venirse a vivir a Resiliencia. Gente que sabe sobreponerse a las dificultades en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte, hermano querido, a que puedas mudarte, a que tomes una decisión en esta noche. Y quizás para algunos esta palabra sea medicina porque estás en ese padecimiento. Quizás para otros sea medicina preventiva. Quizás alguno se da cuenta en esta noche que algo tiene que cambiar en su vida. Y yo quiero que podamos orar y que el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros. ¿Me dicen amén, hermanos? ¿Saben cuál es la conclusión a la que he llegado estudiando acerca de este tema? Es que el presidente, pongámoslo así en estos términos, el presidente de Ofendilandia se llama Satanás. Es el ser más ofendido y más rencoroso del universo. Su odio es tan grande que su mayor deseo es que la mayor cantidad de personas vivan en su reino amargadas, atormentadas por la eternidad. Para eso envía a sus espíritus malvados a que induzcan a la humanidad a vivir en su reino. Ahora, el presidente de la República de Resiliencia se llama Espíritu Santo. Él puede guiarnos a la verdad para que seamos verdaderamente libres. En su reino experimentaremos gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y como dice la palabra, cuando habla de los frutos del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta tarde yo quiero invitarlos a que dejes de vivir en Ofendilandia y que te vengas a vivir con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Cierra tus ojos, hay un momento, déjame que ore por vos. Padre, estamos en tu presencia, Señor. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús podemos adorar al Señor, una canción que exalte al Señor, de adoración para Dios. En el nombre de Jesús, porque ahí se mueve el Espíritu de Dios. Ahí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Oh, si hay alguien, quiero hacer un llamado, hermanos, que rápidamente podamos venir aquí al altar. Así puedo orar por ustedes. Si hay alguien